Muy buenas tardes, bienvenidos a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Daliese Periodismo en Instagram. Me encuentro con el empresario argentino dueño de Tecnóbil, Jorge Malitzia. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme, por permitir hacer este reportaje. Se cumplen 34 años de la fundación de Tecnóbil. Sí, ya casi 35 de la 35. fundación de Tecnoy en Venezuela. Exacto. Después ha tenido en diferentes lugares, también está hecha acá en Argentina y en Cuba. Está registrado también en CUPEP. Vamos a hablar y a poder expandirnos en estos temas. ¿Cuál es la realidad hoy en el 2025 de la empresa ubicada en Anaco, en Anzoátegui? Bueno, la realidad va acompañada del proceso que está viviendo Venezuela con bloqueos y con problemas políticos que han reducido la capacidad de producir a PDVSA de 3,5 millones de barriles que producía diariamente a unos 800.000, 700.000, dependiendo de la época. Esto obviamente hace que las compañías que están en el mercado sufran una merma de capacidad de operación, con lo cual en la subsistencia es muy difícil por un lado, y por otro se han retirado compañías muy fuertes como Schlumberger, Halliburton, Weatherford, que son las líderes en los mercados petroleros y nos dan una oportunidad de trabajo en el mercado que actualmente existe. O sea que como empresa nacional seguimos peleando la batalla de subsistir y de producir y de mantener los recursos energéticos del país para poder seguir adelante. ¿Hay un horizonte económico de proyección de cara al próximo año? ¿Se puede llegar a ver o la neblina de la situación lo impide tener más claro? Yo creo que hay un horizonte con mayor luz porque se están abriendo mercados de áreas privadas en conjunto con PDVSA, es decir, que son socios de PDVSA en una suerte de contrato a premio de producción que les permite manejar menor cantidad de pozos que el monstruo que es PDVSA, de grande, y tienen esa posibilidad de reactivar sobre todo los pozos de la faja que están en el oriente del país, que son con bombas de cavidades progresivas, que son instalaciones que están hechas y que solamente hay que ponerlas en marcha con los recursos económicos, tecnológicos que se pueden hacer en el mercado y otros que vienen de China y otros que son de aliados. Obviamente no es toda la producción del país, porque los pozos de surgencia natural y los de gas lift requieren una inversión más grande, una posibilidad que va a ir viniendo, pero creo que esto va a ser la meta de este año que viene y el final de este que ya se está dando. Alguna empresa argentina está operando ya en este momento, ya en esta forma de contrato que está funcionando. Hay 2 o 3 más chinas y hay un movimiento que está tratando de arrancar esta industria de vuelta en las condiciones que merece. La empresa surge en parte de una trayectoria suya en el mundo del petróleo, desde el conocimiento, luego la formación, ¿sí? Bueno, empieza por el incendio del Cóndor, ¿no? Bueno, cuando inicié mi vida petrolera, el Cóndor se había prendido fuego hace muy poco y fue el primer pozo que llegué a como muy nuevo. Tenía que sacar la válvula de superficie, una operación para hacer una operación de guardia fina, y no estaba ni consciente de lo que tenía debajo de mis piernas mientras sacaba los tornillos, que era el Cóndor 10, un pozo que se puede buscar en Google, que formó con su llama toda la silueta del país, que quedó grabada en una foto muy interesante y muy histórico, ¿no? Llega, volvemos a Tecnoil en esto de la secuencia cronológica, 1991, la empresa con recorrido, experiencia internacional suya, reconocimiento por parte de diferentes personalidades y el mundo del petróleo. Entonces, esto se produce en base primeramente a la confianza y a la vinculación de una amistad, porque son 3 personas en el directorio. Correcto, somos 3 personas, con la cual una nos conocemos hace 40 años, también en esta empresa Schlumberger, donde trabajamos juntos cuando éramos muy jóvenes, y aparece un tercer socio venezolano, que es Pablo Gutiérrez, un geólogo reconocido dentro del ambiente petrolero de Venezuela, con su trayectoria propia, y con una visión de participar en el mercado con una empresa nacional. Queríamos hacer la primera empresa nacional de servicios de mediciones físicas. Eh, esta junta de estos personajes que son mis socios hace 35 años, en los cuales nos vincula una amistad, nos vincula una relación de vida completa ya,
prácticamente más de la que tenemos, más de la mitad de la vida. Bueno, nos dio un resultado gracias a las leyes venezolanas que permitían una empresa nacional con un mercado resguardado y nos dio la oportunidad de ir creciendo y mejorando todas las posibilidades. Fue, la verdad, una oportunidad única que nos puso más unidos, más para la lucha, más con conocimientos y hoy día seguimos los mismos, con ese ímpetu, ¿no? Más viejitos, pero con ese ímpetu. Más aviondos también. Con más experiencia, la verdad que ha sido una ruleta rusa de experiencia, ¿no? En un mercado donde la competencia era la más grande que había y teníamos la posibilidad de cambiarles el juego, porque ellos tenían una forma de operar y nosotros teníamos una estrategia más práctica, más pragmática y con más flexibilidad por ser los dueños y decidir, que nos permitió tener ese mercado eficientemente para que se consolidara, ¿no? Desde la fundación hasta hoy, entiendo que han pasado muchos empleados. ¿Hay alguno o algunos que se hayan quedado o que se hayan jubilado dentro de la empresa? Sí. Tenemos empleados que se han jubilado y tenemos un empleado que sigue siendo la insignia, que ha estado con nosotros toda la vida, que es digamos, el que le decimos en Venezuela la denominación es el caporal, que es el que maneja todas las operaciones con conocimiento y sí está con nosotros. Juan Laforgia, le decimos cariñosamente aguacate, porque es medio gordo, con forma de palta, que le dicen acá, ya le dicen aguacate y es verde. Como nuestros uniformes son verdes, muchos de los clientes le dicen el aguacate, el gordo, el aguacate. ¿Aproximadamente qué composición de planta fija tiene Tecnoil? No, eso varía de acuerdo a los contratos que tenemos, porque cuando hay muchas operaciones, cada equipo involucra unos 6-7 personas, con los rotativos de cosas, y tenemos 7 equipos, con lo cual se nos suma eso para la parte administrativa, la parte logística, de transporte, de camión y todo, y podemos llegar a 100 personas cuando tenemos todo full, que no es la actualidad que estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo con equipos arrendados, con menor operación de parte nuestra, que hace que el costo sea viable para que estos nuevos emprendimientos lo puedan utilizar como estaciones de producción temprana, porque mucho de lo que está fallando es los equipos de superficie que han sido depredados, canibalizados, vendidos de chatarra, problemas de logística que han creado una deficiencia en la superficie que hoy nuestros equipos la suplen. Entonces, activar un pozo implica tener el equipo de superficie para separar el petróleo, el gas y el agua, y esto poder cuantificarlo. A ver, le propongo en esta posibilidad de ir a la revisión de lo que es Tecnoil, de su propia experiencia, de su recorrido, una especie de fantasía, ¿no? De que un empresario quiere una reunión privada con usted y le diga, Jorge, queremos adquirir Tecnoil, o si no fuera así, ser cuotapartistas. ¿Está abierta la empresa a esa posibilidad? Bueno, hoy por la edad que tenemos, uno de los socios vive en Miami por problemas de salud, otro vive en Venezuela constantemente y yo también. Entonces, la verdad la posibilidad siempre está abierta, ¿no? Una negociación. A mí me gustaría, podría venderse, pero con una participación de estar, porque tiene mucho valor emocional para nosotros. Más allá del dinero. Claro, porque bueno, el dinero va y viene y ya como 35 años está de alguna manera consolidado. Vender la empresa puede ser una ilusión de mucha pseudo tranquilidad que al final no querés tener, porque toda la vida hiciste algo y hiciste... ¿Perdería la adrenalina? Claro, dejás entrar al viejo. No hay que dejar entrar al viejo, hay que seguir luchando con todo esto caudal de experiencia que hoy nos permite reactivar estos yacimientos. Y particularmente en Venezuela, hoy yo estoy participando con una empresa argentina poniendo en marcha uno de los yacimientos que me dio los primeros trabajos, el desarrollo. Y lo siento con una emoción, porque es como devolverle a Venezuela algo de todo lo que me dio. Entonces, ¿Más de la mitad de su vida en Venezuela? Sí, más de la mitad de mi vida. ¿Y con qué frecuencia, si es que la hay, o cada qué periodo, en lo general, usted visita la Argentina? ¿Esta es su primera visita del año, en 2025? No, esta es la segunda en el año. A veces he llegado a venir 8 veces al año, pero por trabajo, porque tengo también fundada acá la empresa y porque estuvimos involucrados en los acuerdos bilaterales que se hizo en la época de Chávez. Había un embajador, Carlos Chepi, que promovió no solo la industria agropecuaria, sino que promovió una participación en el petróleo, que Argentina, aparte de su experiencia que tiene las oleaginosas
que es un procedimiento de refinación igual en aceite vegetal que en aceite minerales. Entonces teníamos la capacidad, este embajador vio la posibilidad, llegamos al presidente de Venezuela con un proyecto y eso fue aprobado, logramos hacer una ley en la asamblea para que estas empresas que participaron de Argentina pudieran facturar rápidamente con un compromiso de 5 años de participación más venezolana, tenía toda una serie de acuerdos, pero fue súper interesante y muy agradable, así que depende de eso cuántas veces vengo. Entiendo también que fue un condimento o un aditivo por encima de la normalidad de la actividad suya, ¿sí? O como agregado. ¿Cuánta emoción, cuánto vértigo, cuánto de valor emocional tuvo ese acuerdo bilateral y usted como uno de los ejes? Bueno, lo podés ver en Google, yo soy un apasionado, yo soy un obsesivo. Y el poder, permítame, ¿no? Porque usted habla de la figura de Hugo Chávez. Bueno, eso era la parte política. Ajá. Es decir, yo estoy siempre en la parte técnica y siempre me gustó mezclar las cosas que se puedan coordinar para prosperar. Y Argentina tiene un potencial técnico muy importante, un potencial metalmecánico increíble para las necesidades de Venezuela, que en ese momento le compraban en Holanda, a Estados Unidos o a Europa equipamiento que podíamos hacer en Latinoamérica. La visión de Chávez de mirar hacia que nuestro norte fuera el sur fue algo que me emocionó y que realmente me dio muchas ganas de luchar por ese proyecto y llevar adelante un poco la tecnología argentina y hacer una simbiosis de conocimientos que nos pudieran favorecer a todos con una cuestión limpia, clara, positiva y técnica. Ahora, sin zambullirnos demasiado en el tema político, también es impensado que ese acuerdo se hubiera dado con un gobierno de otro tipo, con otra ideología. Digo, también el contexto favoreció... Claro, el contexto de que en aquel momento el gobierno del presidente Chávez apoyó, a través de Rodríguez Araque, que era el ministro de Petróleo en ese momento, apoyó una necesidad de tener Argentina en fuel oil. Ese fuel oil solucionó un montón de problemas en Argentina, que eran de energía, y Argentina generó un fideicomiso en el que le podía vender materiales o insumos a Venezuela, y de ahí nace la posibilidad, porque todo el mundo piensa afuera que Argentina es solamente agropecuaria, pero el agropecuario tiene un montón de procesos a posterior de su inicio, de lo que es la cosecha, que es el tratamiento, el procesamiento de los aceites, que generan una industria de acompañamiento gigante que podía trabajar allá también. Entonces, la visión mía de esto, de desarrollarlo, fue muy bien recibida y fue una posibilidad de hacer que ellos tuvieran una conexión directa para poder desarrollar necesidades y independizarse técnicamente de lo que era un monopolio de venta que era Estados Unidos. Entonces, está bien que haya un proveedor muy bueno, pero tenés que tener diferentes alternativas para poder negociar. Y como latinoamericano me parecía genial. Y ese acuerdo desde que se pensó, se puso en boceto y hasta que se concretó, ¿qué periodo tuvo estimativamente? Para mí fue muy rápido, porque a partir de que presentamos el proyecto con el embajador Carlos Chepi, una receptividad increíble, y de hecho el presidente Chávez, que fue cuando se hizo una reunión en Brasilia, mandó al ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, a visitar estas empresas. Acá en Argentina usamos como base la empresa Gora, que nos permitió en su precioso predio que tiene hacer una exposición privada para el señor Rafael Ramírez, que vino en helicóptero directamente a la base en Quilmes y de ahí le presentamos todo. Teóricamente venía por 30 minutos y se quedó 3 horas, fascinado con la capacidad industrial de Argentina y la voluntad de todos los empresarios, pequeños y medianos empresarios, que querían desarrollar una actividad en Venezuela, que es muy difícil, porque si tenés que estas ebulliciones o explosiones petroleras que suceden en un lugar, hay que tener una espalda muy grande para hacerlo. Evidentemente lo vemos acá en Vaca Muerta con las grandes compañías que pueden hacer las operaciones tan costosas, pero dar una oportunidad a las pymes era maravilloso. Para mí me pareció excelente, porque era una manera de incentivar. Excelente tanto para Argentina como para Venezuela, porque en Venezuela tenían que crear después de un año participación venezolana como para llegar a un 80%. Al principio
con un 20% para tener una participación, pero llegar a un 80% de producción nacional. Jorge, son 35 años en Venezuela. ¿Es una lectura acertada decir que el empresario extranjero, en el caso venezolano, el ciudadano, valora mucho el conocimiento del argentino, la capacidad, la creatividad, el ingenio? Vamos a poner, claro, en petróleo, cuando yo llegué a Venezuela, las tecnologías que usaban en el año 91 eran tan buenas como las más eficientes y exigentes de Mar del Norte. O sea, en tierra tenían operaciones de 15.000 barriles de producción en un pozo. Esto es un número que para muchos no es comprensible, porque más para los petroleros, pero los pozos de la faja dan 200 barriles por día, 120 barriles. Estos pozos daban 9.000, 10.000 barriles, 15.000 libras. Lo multiplicaban muchísimo. Era increíble. Entonces, lo que sí valoraron de la parte argentina, y lo siguen valorando, el puesto está de que hoy día hay empresas argentinas trabajando ya, desarrollando yacimientos, es ese ímpetu que yo admiro muchísimo acá, es la mística que tenemos de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, históricamente cuando éramos chicos era el tornero que hacía el martillo bolita con el torno, o que hacía una pieza esférica con un torno, que para todos los que entienden es muy difícil. Claro. Hoy día con la tecnología que hay es mucho más fácil, pero simplemente preguntarse cómo se hace una bolita de SKF de un rolemán es una tecnología que es esférica. Para maquinarla no es una cosa fácil. Hoy día hay muchas, pero ese ímpetu que trajo, yo creo que el inmigrante, de salir adelante, de buscar, de seguir buscando la vuelta, de entrar a solucionar problemas con alambre, y eso sí lo valora mucho. Sí. No lo quiero... El pragmatismo. No lo quiero llevar a un terreno fangoso, pero obviamente usted es argentino, viene al país, tiene su familia, ¿no? De conexiones permanentes, no es un turista que está de paso. Pero sin embargo, gran parte de su vida la desarrolla en Venezuela. Más allá de lo político y lo económico, ¿cómo la ve a la Argentina? Ay, Argentina es difícil para hacer cosas acá. El desarrollo de una empresa... Su visión de empresario, si quiere. Bueno, como pyme, siempre lo vi muy difícil. Muy difícil. ¿Podemos desarrollar el porqué? Bueno, primero que tenés desde mi punto de vista, ¿no? Conociendo los otros lugares donde tenés menos abrasivo el terreno, por ejemplo, impositivo, el laboral. El tema sindical acá es muy fuerte. En el petróleo ni hablar, ¿no? Si tenemos un sindicato muy fuerte, por ejemplo, en lo que es Vaca Muerta tenés el tema político, indígena, sindicalista, ambientalista, es muy exigente, muy exigente. Entonces, es más fácil para el argentino encontrarse en un espacio como el de Venezuela, donde puede desarrollar más libremente hasta que se estabiliza, que los inicios acá para una pyme desarrollarse. Y ahora la pregunta es parecida, pero... No es posible, pero sí muy difícil. Es muy difícil. Lo que quiero decir es que es una disciplina impositiva y de contabilidad que es muy, muy ruda. Para un técnico como yo, que desarrollar en el petróleo, pasar a ser un especialista contable como es cualquier empresario acá, es muy difícil. Marginemos, obviamente que tiene influencia la política, las decisiones económicas y demás. Argentina puede que, sobre todo para países limítrofes, no limítrofes dentro del continente, se ha visto como la oportunidad que no se termina de aprovechar a nivel geográfico, a nivel territorial. Argentina tiene tantas cosas positivas por desarrollar, pero nos tardamos mucho en enfocarlas. Y un ejemplo, Vaca Muerta no se descubre, ahora se descubre hace un montón de años atrás, se desarrolla después por una espalda, por una tecnología y demás. Pasa en la minería, pasa en la energía, pasa en el desarrollo de cosas que hay que desarrollar para mejorar tanto ambientalmente como económicamente, ¿no? Tiene mucho potencial, estamos muy enfocados en Buenos Aires, tenemos que abrir eso. Hay una cuestión muy macrocefálica, ¿no? Esto es increíble, la presión que genera Buenos Aires para todas las demás provincias. Le hago un pequeño paréntesis, insisto, sin politizar, pero en su momento Raúl Alfonsín quería mudar la capital del país. Por ejemplo, esa cree que, Alfonsín como quien sea, pero cree que podría ser una medida... No la veo tan fácil, porque una cosa es administrativamente mudar toda la parte, digamos, de la estructura
burocrática y otra es montar las grandes industrias que tenemos montadas en Buenos Aires. Porque acá hay la metal mecánica, está en Santa Fe y acá, porque nosotros tenemos industrias que son muy importantes para el apoyo petrolero o agropecuario, pero muchas pasan por Buenos Aires. De hecho, hay una planta en Mar del Plata que fabrica bombas para el petróleo. Entonces, te sorprende. En San Rafael hay una, pero en general están muy centralizadas en Buenos Aires porque tenés primero el puerto al lado que te abastece de materia prima. Eso también hay que reconocerlo, que es un tema complejo, porque trasladar materia prima hasta 1.200 kilómetros o 1.300 kilómetros es complejo. Tendrías que tener puertos más habilitados, más al sur, poder hacer desarrollos en otro lado, pero tiene su complejidad, no es tan... Hay que hacer un plan a largo plazo con políticas que sean sucesivas en diferentes gobiernos. Claro, independientemente de la ideología. No lo hemos logrado nunca hasta ahora, de hacer una política lineal que vos digas, bueno, cambió el gobierno, pero el gobierno se dedica al gobierno y no cambiar lo que hizo el otro. Como sucede en los países estables. Claro, porque es una política que hay que tener, ¿no? Acá parece que todo lo que hizo el otro está mal, no, hay que agarrar lo bueno de todo. Me parece a mí, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. A ver, vamos sobre el final en la recta decisiva de la entrevista. Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, África, Estados Unidos y Francia son los países, regiones, lugares que usted visitó y conoció. ¿Qué es Trabajé. Visitó, perdón, trabajó. Algunas veces pasé también. Trabajó y estuvo, eso quise decir. Vale la corrección. ¿Qué es lo más provechoso de la internacionalidad? Le hablo en el plano profesional, pero también en el humano, porque una cosa es muy difícil despegarla de la otra. Bueno, primero que nada, creo que es un desarrollo increíble poder cambiar de culturas, siempre con el respeto, porque algo que nos cuesta mucho, creo que es parte de la migración y de lo que es nuestra cultura propia, es juzgar, ¿no? Tenés que ver cosas que hacen en otro lugar que son distintas, pero por ahí funcionan. Y que algunas son más divertidas y son eficientes. A ver, una que se le venga a la... Nosotros somos muy tangueros, ¿sí? Todo es un drama. Pero hay culturas que son mucho más light y son eficientes. Algo que se le venga a la mente en este momento de alguna cultura, algún modo de entender la vida, de la sociedad. Particularmente en Venezuela, que es donde más experiencia tengo, el venezolano es muy divertido. Y creo que lo han experimentado acá con la llegada de tantos inmigrantes que tuvimos. Muchos venezolanos creyeron que iban a salir de Venezuela a encontrar otra Venezuela y no hay otra Venezuela. Venezuela tiene 365 días lindos al año, Claro. Lo cual que para una persona de mi edad aumenta la capacidad de diversión en los próximos años o de vivir bien. De satisfacción. Y ahí me da lugar a la repregunta, que era una pregunta original. Hablando por fuera del mundo empresarial, económico y el desarrollo de sus actividades profesionales, ¿cómo es la vida en Venezuela? Ni siquiera en lo sociopolítico, sino su vida en Venezuela, obviamente sin entrar en tanto detalle personal, un día de descanso, de relajación, de paz, de disfrute. ¿Cómo lo vive? Genial. Primero porque, siempre digo esto porque es un punto real, ¿no? Uno, el día que tiene descanso, a veces acá o en otro lugar llueve, a veces está feo, a veces las mareas no te lo permiten. Y digo esto con fundamento porque yo vivía en Río Gallegos y me amo navegar a vela y tenía que esperar el día, el viento, el agua, la marea y demás. Venezuela no se mueve el mar, o sea, el cambio de marea no pasa de 15 centímetros. El paraíso de temperatura ambiental que tiene es constante y lindo. Tiene posibilidades inmediatas de donde estés a poco tiempo pasar de la playa al frío. Vos podés estar en La Guaira, en Caracas, donde es la zona del aeropuerto, y subís la montaña y tenés un frío que tenés una colonia alemana. ¿Y hay un lugar preferido de Venezuela, un sitio, un microlugar, un rincón que sea... Venezuela tiene un lugar que es un paraíso para que mucha gente no conoce, que es más lindo que claro, para gente que ama el mar, como en mi caso, pero se llama Los Roques. Los Roques es como, lo comparan siempre con las Seychelles, pero es mucho más lindo. Es muy amplio, tiene una fauna marina para bucear, para navegar, es una piscina en el medio del océano donde de un lado tenés explotando las olas sobre el coral y del otro lado un agua cristalina que se pone más oscura con diferentes profundidades. Es una belleza. Y asimismo,
al que le gusta la naturaleza de otro tipo, tenés la Gran Sabana que te lleva a los Tepuy, que te lleva a la cascada más alta del mundo, de 980 metros, que tiene una vida increíble. Y Caracas, siendo una ciudad tan urbe como Buenos Aires, es un valle longitudinal de este a oeste que pasa, el sol aparece de un lado, termina exactamente en el otro del valle. El viento predominante limpia todo el smog y tenés montañas al lado de los edificios operacionales más importantes con ardillitas y guacamayas corriendo por ahí. Entonces vas a subir el cerro a hacer deporte y estás viendo ardillas, estás viendo guacamayas. Es muy tropical, es muy tropical. Y cuando uno aprende a valorar todo eso, es muy difícil desenamorarse. Usted está enamorado de Venezuela. Sí. Le pido que con esto le demos el cierre a la entrevista, el final, el broche de término, que complete la oración, a nivel sentimental, a nivel personal, a nivel histórico, como usted quiera agregarlo. Venezuela es... Mi corazón partido, porque lo tengo allá y acá. Tengo a mis nietos, a mis hijos, ellos están acá, van allá, y estoy en la mitad de las dos cosas. O sea, tengo un país precioso, tengo un país adoptado precioso, tengo afectos y amores en los dos lados, tengo producción en un lado y en el otro. La verdad que tengo el corazón partido, como diría Alejandro Sáenz, pero bueno, estamos de un lado y de otro, agradecido a la vida y agradecido a los dos países. Y en el agradecimiento, Jorge, soy yo quien le da la